Bien, buenos días, queridos alumnos de tercero medio de la especialidad de electrónica. Este video, ¿cierto? Va un poco a ayudar eh, al trabajo, ¿cierto? Y al desarrollo de la sexta y séptima guía de tercero medio en el área, ¿cierto? De sistemas digitales. Bien, la idea es construir un circuito, ¿cierto? Con compuertas AND y con compuertas OR, un circuito digital a partir, ¿cierto?, de una tabla de verdad. La tabla de verdad, ¿cierto?, va a explicar el funcionamiento el funcionamiento, ¿cierto?, de la máquina o de lo que queremos construir, ¿ya? Por eso, ¿cierto?, aquí aparece A, B, C o la D, la E, que son, ¿cierto?, las entradas, y que en el fondo es como el contador donde nos va a ubicar, ¿cierto?, a la máquina dentro de los periodos que nosotros queremos colocar. Y la salida, que puede ser una sola o puede ser varias, ¿ya? Unas o varias, va a estar con 0 y 1 de acuerdo, ¿cierto?, al diseño que uno quiera, ¿cierto?, construir. Estos 0 y 1 que están aquí en la salida es de acuerdo a lo que uno quiere, cómo se comporte la máquina en estos tiempos, podríamos decir, que vamos a ir diseñando, ¿ya? Este es como punto de partida, la tabla de verdad, ¿ya? Bien. En la tabla de verdad vamos a destacar, ¿cierto? Obviamente las salidas, cada vez que haya un 1, ¿ya? Esto también tiene una explicación matemática, pero que lo cierto, la idea es construir algún método que nos sirva rápidamente para hacer el circuito. Vamos a destacar estos, ¿cierto? Estos unos que aparecen acá ya en el segundo paso, podríamos decir, ¿ya? Están ahí en un círculo los unos, y vamos a considerar justamente estas combinaciones donde se producen esos unos, ¿ya? Por ejemplo, acá ese 1 se produjo cuando el C es 0, cuando el B es 1 y cuando el A es 0. Por eso que está indicado acá como C negado, ¿ya? B y A negado. Esa rayita debiera, ¿cierto? Bueno, idealmente arriba se coloca. Aquí una cosa de diseño nomás que estamos como destacando, ¿ya? Acá en el segundo 1, que se produce, que tenemos en un círculo, se produce cuando el C es 1, por eso ahí dice C, cuando el B es 0, el B negado, y cuando el A es 0, un A negado. Eso lo tenemos, ¿cierto?, destacado de esa forma. Acá otro 1, cuando el C es 1, C, cuando el B es 1, B, y cuando el A es 0, por eso dice A negado, ¿ya? Y también, ¿cierto?, en el último caso tenemos 1, 1, 1, tenemos C, B y A, ¿cierto? Ahí ninguno de los tres está negado. Bueno, ese sería paso 1, paso 2. Esto, ¿cierto? Estas cuatro combinaciones, podríamos decir, estos cuatro códigos que aparecen acá, los armamos, ¿cierto?, con compuertas AND, ¿cierto? Ahí están, ¿cierto?, los códigos. C negado, B A negado, C B negado, A negado, C B A negado y C B A se arman, ¿cierto?, proveniente del bus, ¿cierto?, podríamos llamarle de control, que está aquí al inicio como punto de partida del diseño. Esto siempre es igual, ¿ya? Como punto de partida, siempre es igual. Lo único que se puede agregar es si hay una D, una E, una F, ahí al ladito. Pero siempre tenemos, ¿cierto?, la línea el A y el A negado, B, B negado, C, C negado, D, D negado. Siempre vamos a tener estas líneas, que es, ¿cierto?, el bus de control, y que en el fondo es un contador, ¿ya? Esto, ¿cierto?, es un contador. Para de ahí, ¿cierto?, colgarnos e ir armando los códigos hacia las compuertas AND, ¿ya? Ahí están las compuertas AND, formando cada uno de los códigos, repito, donde teníamos un 1 en la salida. Donde había 0, eso no se considera. Es solamente donde habían unos, ¿ya? Y, ¿cierto? Para finalizar, aquí en una cascada de compuertas OR, podría ser una pura compuerta OR de 4 entradas, es válido también. O si tenemos disponible de 2, hacemos una especie de aquí de cascada hasta llegar a la salida, que puede ser una luz, puede ser un motor, puede ser un sistema de calefacción, un ventilador, si es lo que nosotros queramos, ¿cierto?, controlar, ¿ya? Ese es el objetivo. Aquí una salida que nosotros queremos de cierta forma controlar, de cierta forma, ¿cierto?, como manipular, ¿ya? Esa es la idea. Si miramos un poquitito más abajo en la guía,
¿Ah? Vamos a ver un poquitito más abajo, la actividad. Aquí, por ejemplo, habla, perdón, habla de el control de un brazo robótico, ¿ya? Que va a tener tres movimientos. Un movimiento, ¿cierto?, que es rotatorio a la base, un movimiento que es horizontal, abre y cierra el brazo, ¿ya? Y otro movimiento, ¿cierto?, que es vertical para, ¿cierto?, subir o no esta manito, podríamos decir, del robot. Aquí tenemos la tabla de verdad y se pide construir circuitos. Bueno, cada salida, ¿cierto?, cada uno de los pasos anteriores se repite, ¿ya? Pero por columna. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, el movimiento del brazo, ¿ya?, el movimiento rotativo, acá, la columna inicial, la que está de color verde aquí. Eso, movimiento rotativo, ¿ya?, donde hay tres unos, esos tres están en A negado, B negado, C negado. El otro está en A, B negado, C negado. Y el tercero está en A negado, B y C negado, que son los tres códigos, ¿cierto?, que se arman aquí, con estas líneas compuertas AND, para después tener una cascada, ¿cierto?, de compuertas OR y llegar al motor que va, ¿cierto?, a controlar ese movimiento rotativo. ¿Ya? Ahí, ¿qué estaría faltando? Bueno, estaría faltando justamente el movimiento horizontal y el movimiento vertical, ¿cierto? Porque cada uno, ¿cierto?, de estos circuitos se hace por columna. Es decir, para controlar este brazo robótico, deberíamos tener tres circuitos. Y acá, ¿cierto?, yo le estoy presentando uno, faltan los otros dos que corresponden aquí al amarillo, el movimiento horizontal, y el movimiento vertical también en rojo, que representa el movimiento de un brazo robótico. Interesante, ¿ya? Eso es como para que puedan ver. Bien, por último también podemos ver una pequeña simulación acá, para que puedan entender del simulador, que lo vamos a hacer aquí andar. Y estas líneas, si ustedes se dan cuenta, tenemos A negado, B negado, C negado. Acá tenemos una D de negado que no se está ocupando, pero podría ser, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, estas líneas lo que hace en realidad es contar, ¿ya? Es un contador. Ahí viene otro circuito arriba, ¿cierto? Que es un contador que también vamos a estudiar seguramente en los próximos meses, pero estas líneas, ¿cierto? Justamente lo que hacen es contar, y ahí, ¿cierto?, está indicado a través de un display, ¿cierto?, uno de números, 17 segmentos se llama eso, ¿ya? Donde, ¿cierto?, estas líneas están indicando que estamos en el paso 0, en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3, en el paso 4, etc. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y están, ¿cierto?, conectadas a los, ¿cierto?, a las compuertas AND, ¿ya?, para llegar toda a una compuerta OR, en este caso de 4 entradas. Podrían haber sido varias de 2, pero también sirve, ¿cierto?, si es de 4 entradas, para llegar, ¿cierto?, al circuito. Este corresponde justamente al movimiento rotatorio del brazo robótico que estábamos viendo delante, ¿ya?, el control, y, ¿cierto?, cómo se puede desarrollar, ¿ya? La idea, ¿cierto?, del brazo robótico es este movimiento en la base, ¿ya? ¿Ya? Esa es más o menos la idea, ¿no? Eso, bien, ¿ya? Espero que esto les sirva, ¿cierto?, para poder completar, ¿cierto?, sus guías, y frente a cualquier consulta, profesor Marco, profesor Oscar, ¿cierto?, siempre disponibles para eso. Saludos y nos vemos en clases.